Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento y estamos reflexionando con el Evangelio de San Lucas. Qué hermoso este Evangelio, como siempre, en nuestro curso bíblico de todos los días. Vamos profundizando, vamos conociendo, procuramos entrar verdaderamente en es decir, en el caracú, en lo central, en lo fundamental. En estos días estamos reflexionando del capítulo que estamos en el 11-13, ¿verdad? Desde ahí, que es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios quiere decir esa fuerza de Dios la que mueve. Es decir, Yandego Yarecoba Peñan de Yara Putumarangatu Yanderecobe. Esto, lo que está haciendo el autor sagrado, es una relectura, como siempre decimos, del Génesis, ¿verdad? Génesis capítulo 2, el famoso Nefesh. O también si queremos entender en este sentido, porque el Nefesh es la fuerza y la gracia de Dios interior, el que le da vida al hombre. Pero también como ese espíritu y ese aliento de vida que mueve, también se dice el Ruaj, ¿verdad? El Ruaj es más un poco el espíritu dinamizador, digamos, lo que nos dinamiza. En cuanto que el Nefesh es la esencia, es lo existencial del hombre como tal. Aquí hay que distinguir dos palabritas hebreas que son muy importantes. Después, en algún momento, tenemos que hacer un estudio bien profundo de esto, ¿verdad? De lo que significa Nefesh como esencia, ¿verdad? Del hombre. Dios que insufla, dice el Nefesh, el Espíritu de Dios. Pepe tú marangatú peñan de yara petucuez vendría a ser. Y esto es sobre todo para decirnos que el hombre está compuesto de Adamá, tierra, somos tierra, es decir, somos limitados, quiere decir. Y eso nos habla más en la primera versión de la creación del hombre, que sería en el capítulo 1:26, ¿verdad? Del Génesis. Pero aquí con esta otra versión y con este otro autor del capítulo 2, versículo 7, que te habla del Nefesh, te está hablando de lo mismo, por decir así, la esencia de Dios, que te está hablando de quién es el hombre. Es la definición del hombre. Nosotros somos un poco esa mezcla, por decir así, de la presencia de Dios. El hombre que vive, que resulta ser un hombre, ¿verdad? Es la gloria de Dios que se manifiesta, ¿verdad? Somos nosotros mismos, ¿verdad? Porque somos criaturas de Dios. Pero dentro, como dice también el Salmo, dentro de esta vasija de barro. Qué interesante, ¿verdad? Estas son expresiones, son lenguaje para explicar quiénes somos nosotros, según la explicación de la Biblia. Porque recordemos que estos son lenguajes literarios para explicar quién es el hombre. El hombre siempre seguirá siendo un gran misterio, pero necesitamos hablar, necesitamos explicarlo, y eso es teología.
Es decir, pensar, reflexionar, procurar entender para darle sentido y para darle razón a nuestro existir, razón a nuestra vida, a nuestro caminar. Dice la theos logos, teología, ¿verdad? Qué lindo, queridos hermanos, cuando nosotros reflexionamos esto y entendemos y procuramos entendernos y conocernos a nosotros mismos. Y bueno, ahora lo que Lucas está haciendo es de nuevo una reflexión, es un tomar los elementos de todo lo que ya fue caminando el judaísmo, el Antiguo Testamento, y ahora esta comunidad cristiana que relee su vida con el fenómeno Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías. Y entonces, ¿a dónde estamos llegando? ¿Y qué es lo que estamos diciendo, verdad? ¿A dónde estamos apuntando? Y qué lindo es entender, ¿verdad?, que esa fuerza de Dios, esa misericordia de Dios actúa en el corazón mismo del hombre, de la humanidad. ¿Y cómo lo hace? Y lo hace a través de este gran misterio que nosotros le llamamos la encarnación. Y bueno, y esto es lo que nosotros estamos hablando aquí, ¿verdad? Este espíritu que se mueve, este espíritu que nos anima y que al final de cuentas hace que el triunfo se realice en todos los que esperan en Jesús. La fuerza de un Dios que actúa entonces en la encarnación, que actúa en nuestra historia, que actúa en nuestra vida. Si nosotros entendemos esta, y esta es la teología de San Lucas, nosotros enseguida vamos a entender que la vida cristiana, la vida religiosa, no es una cuestión mágica, ¿verdad?, de un Dios que actúa desde afuera. Incluso estuvimos leyendo anteriormente en los cursos anteriores, ¿verdad? Decíamos según San Marcos principalmente, capítulo 7. El capítulo 7 al final nos habla y nos dice que lo que sale desde adentro es lo que verdaderamente le da sentido al existir del hombre, no de las cosas que vienen desde afuera. Y después ahí también te habla de situaciones pecaminosas o situaciones de decisiones que pueden ser decisiones negativas, ¿verdad? Pero nosotros pensemos en las cosas positivas y en las cosas lindas, ¿verdad?, que nos ayudan a nosotros a hacer un camino de salvación. Queridos amigos, volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Queridos hermanos y hermanas, para cerrar nuestra catequesis dedicadas a San José, hoy la última, meditamos sobre el título de patrono de la Iglesia Universal, el cual manifiesta la misión que por encargo de Dios lleva adelante como intercesor y protector de todos los cristianos. En su Evangelio, San Mateo nos narra cómo Dios escogió a San José para ser custodio y padre amoroso del niño Jesús y para ser sostén de la Virgen Madre como esposo solícito. El patrocinio de San José sobre la Iglesia Universal se fundamenta en esas dos características, ya que en la Iglesia siguen presentes la frágil humanidad que el Hijo de Dios hizo suya naciendo en Belén y una maternidad que es reflejo de la maternidad de María. San José sigue viendo en nosotros al niño y a la madre. Su ejemplo nos impulsa a reconocer en todo rostro afligido, en toda persona desvalida que acude a la Iglesia, la presencia de Jesús, que al decirnos todo lo que hicieron con uno de estos, mis hermanos más pequeños conmigo lo hicieron, se identifica amorosamente con nuestros hermanos más pobres y sufrientes. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Acudamos a la intercesión de San José en los momentos difíciles de la vida, sobre todo cuando nuestros errores crean escándalo, para que tengamos la valentía de enfrentar la verdad, de pedir perdón y comenzar de nuevo. Cuando la persecución impida que el Evangelio se anuncie,
para que tengamos la fuerza y la paciencia de afrontar las dificultades. Y cuando nos falten los recursos materiales, para que confiemos siempre en la divina providencia. Que el Señor los bendiga y muchas gracias. Dominus Vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in seculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedica vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, Spiritus Sanctus. Amén. Amen. En nombre del Padre, del Figlio. En la audiencia general, el Papa quiso recordar al joven sacerdote de 36 años, Richard Massivi. Era de República Democrática del Congo y fue asesinado el pasado 2 de febrero tras celebrar misa en la Jornada de la Vida Consagrada. Pertenecía a la Orden Regular de Clérigos Menores. La muerte di Padre Richard, vittima di una violenza ingiustificabile e deprecabile, non scoraggi i suoi familiari, la sua famiglia religiosa e l'intera comunità cristiana di quella nazione ad essere annunciatori e testimoni di bontà e di fraternità, nonostante le difficoltà. Lo dijo en la última catequesis sobre la figura de San José, en la que el Papa recordó que este santo es el patrón y protector de toda la Iglesia, una Iglesia, subrayó Francisco, que está formada por pecadores. Oggi è comune e di tutti i giorni criticare la Chiesa, sottolineare le incoerenze, ne sono tante, sottolineare i peccati, che in realtà sono le nostre incoerenze, i nostri peccati, perché da sempre la Chiesa è un popolo di peccatori che incontrano la misericordia di Dio. Domandiamoci se in fondo al cuore noi amiamo la Chiesa. Francisco recomendó acudir a San José ante las dificultades, ante persecuciones que impiden evangelizar o ante falta de recursos materiales. Por último, aconsejó acudir a San José para una tarea complicada, enfrentarse a los propios errores personales. Acudamos a la intercesión de San José en los momentos difíciles de la vida, sobre todo cuando nuestros errores crean escándalo, para que tengamos la valentía de enfrentar la verdad, de pedir perdón y comenzar de nuevo. El Papa explicó que San José fue designado patrón de la Iglesia Universal porque cuidó de María y Jesús, un currículum que difícilmente está al alcance de todos. Este miércoles 16 de febrero ha fallecido el cardenal italiano Luigi de Magistris, de 95 años. El Papa Francisco lo nombró cardenal en 2015 en esta ceremonia. Por aquel entonces, Luigi de Magistris tenía 88 años, por lo que ya no podía formar parte del grupo de cardenales electores. Francisco ha enviado sus condolencias al arzobispo de Cagliari, recuerda al cardenal como un colaborador dirigente y sabio de sus predecesores y elogia su dedicación al sacramento de la confesión. Durante el pontificado de Juan Pablo II fue el penitenciario mayor y estaba al cargo del Tribunal Vaticano, que tiene reservados pecados graves como algunos casos de profanación. Es uno de los 3 encargos que sigue en funcionamiento durante el periodo de sede vacante. El cardenal Luigi de Magistris ha fallecido en su casa de Cerdeña, una semana antes de su 96 cumpleaños. Era el cardenal italiano más anciano. El colegio de cardenales disminuye a 213 miembros, de los que 119 son electores. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños. Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual.
ñande yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, ñande yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos de ñande yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Los dogmas marianos. Estos son algunos de los dogmas marianos que tenemos dentro de nuestra Iglesia Católica. La Inmaculada Concepción de María. La Santísima Virgen María, en el primer instante de su concepción, fue por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente en previsión de los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, preservada inmune de toda mancha de culpa original. La perpetua virginidad de María enseña que María es virgen antes, durante y después del parto. Este dogma mariano es el más antiguo de la Iglesia Católica y oriental ortodoxa. Afirma que la real y perpetua virginidad en la Virgen María se da desde el acto de dar a luz a su propio Hijo, al Hijo de Dios, hecho hombre. Así María fue siempre virgen por el resto de su vida, siendo el nacimiento de Jesús como su Hijo biológico, esa concepción milagrosa. En el año 107, Ignacio de Antioquía ya describía la virginidad de María. Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, dice que María dio el nacimiento milagroso, sin apertura del útero y sin prejuicio para ninguno de los elementos biológicos de la mujer. Esta doctrina ya era un dogma desde el cristianismo primitivo, habiendo sido declarada por notables escritores, por ejemplo, San Justino Mártir, Orígenes, el Papa Pablo IV lo reafirmó en su documento Cum Quorundam del 7 de agosto del 1555 en el Concilio de Trento. María, Madre de Dios. El símbolo apostólico, el credo, muestra la base en el artículo nació de María Virgen. El Concilio de Éfeso, en el 431, proclamó con San Cirilo en contra de Nestorio: si alguno dice no confesare que Emmanuel es verdaderamente Dios y que por lo tanto la Santísima Virgen es Madre de Dios, la Theotokos, porque parió según la carne al Logos de Dios, hecho carne, sea anatema. Lo encontramos también en Juan capítulo 2:1, en Lucas 1:43, en Gálatas 4:4, San Ignacio de Antioquía, Ireneo, Orígenes, Eusebio de Cesarea, Orígenes, Atanasio,
Epifanio, los capadocios, entre otros, que ya usaban este término. La Asunción de María. La Virgen María fue asunta a los cielos inmediatamente después que acabó su vida terrestre. Su cuerpo no sufrió ninguna corrupción, como sucederá con todos los hombres, que resucitarán al final de los tiempos, pasando por la descomposición. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando desde el Evangelio de San Lucas. Qué hermoso este Evangelio, estamos mirando el espíritu y el triunfo de los que esperan, ¿verdad? De los que esperan en el Señor, de los que esperan en Jesús. Nos movemos en contexto de lucha, decíamos. Aquí hay una controversia, ¿verdad? Hay una dificultad ciertamente que se va presentando, pero siempre es de lucha. Jesús ha condenado al judaísmo, por una parte, a los escribas, a los fariseos, pero sin embargo son sus propios discípulos los que pierden, al menos en lo externo. Los propios discípulos, los que pierden en cuanto a lo externo. Se encuentran perseguidos, tienen miedo. El consuelo que Jesús les brinda no promete triunfo externo. Atención, queridos amigos. Lo que Jesús promete verdaderamente, el consuelo que Jesús les brinda, lo que Jesús nos está prometiendo y nos está dejando, no es un triunfo externo. Nos habla de un valor más grande que la vida y que la muerte. Qué hermoso que es esto entonces dentro de una reflexión teológica de Lucas. Aquí hay una oferta sobre la vida, sobre la existencia. Maera lleva ñande yara ñande mboua cueco ape ari upea con las isiaina. El triunfo de la vida. ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? ¿Cuál es el sentido de nuestra propia existencia? Y también el triunfo y este valor que va mucho más allá de la propia muerte. ¿Qué es lo que nos espera después de la muerte, en síntesis, verdad? Es una pregunta crucial. Es una pregunta que apunta a lo sobrenatural, que va más allá de la naturaleza humana. O sea, nosotros sabemos que según nuestra naturaleza, nuestra esencia humana, nuestra esencia de humanidad, como la Biblia lo dice, recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver. Ahí está entonces la naturaleza humana, ¿verdad? Eso es hasta donde nosotros llegamos, mirando y entendiendo la vida humana, la vida nuestra, la vida física, la vida de nuestra naturaleza. Pero hay una tendencia, ¿verdad? Hay una tendencia sobrenatural, fuerte en el hombre, que mira hacia lo trascendente, que busca lo que hay más allá de esta naturaleza humana, ¿verdad? Y entonces mucho más allá que la misma muerte. Y entonces Jesús, ¿verdad?, nos promete una presencia de Dios que no termina. Una presencia de Dios que no termina. Eso lo vemos desde el versículo 4 del capítulo 12 de San Lucas. A ustedes, mis amigos, les digo, no teman a los que matan el cuerpo y después no pueden hacer nada más. Qué bárbaro, qué hermoso que es esto, ¿verdad? Esto es lo que nos trae, pero en el sentido ya sobrenatural que sobrepasa lo humanamente hablando. Más y tatuaje indeobea. Y encima te dice, no teman a los que puedan matar solamente el cuerpo. O sea, porque ya que llego y o muy bien acá muy de pistola, de amenazar, de que o lo que sea. O sea, todo lo que significa muerte,
A nosotros nos da miedo, ¿verdad? Es esa defensa, la defensa propia, como decimos nosotros, ¿verdad? La vida que defendemos, la vida humana, entonces, ¿verdad? Estamos muy encarnados, estamos muy dentro de la vida humana, la vida natural, la vida de la naturaleza, la relación de la humanidad. Y eso lo tenemos muy por dentro. Entre los todo el mundo debe pensar y te quedas patitieso allí va. Bueno, ante esta situación, entonces viene una respuesta y una propuesta del Evangelio que va mucho más allá. Por eso yo digo que muchas veces nosotros no pensamos tanto, pasamos medio superficialmente, pero donde llegué lleva peña punto v kwa mi hangwamba epa peñan de yara la go apeñan de boesea hina amba epa la isea ñande. A ustedes, mis amigos, les digo, ¿de dónde saca Jesús todo esto, verdad? No teman a los que matan el cuerpo y después no pueden hacer nada más. Yo les indicaré a quién deben temer. Teman a aquel que después de matar tienen el poder de arrojar a la Gehenna. Sí, les repito, teman a ese. Y después continúa, ¿verdad? Con preguntas retóricas, excelentísimas preguntas, maravillosas, ¿verdad? Dice, ¿no se venden acaso 5 pájaros por 2 monedas? 2 moneditas, eso cuesta el precio de 5 pájaros. Sin embargo, Dios no olvida a ninguno de ellos. Creador de toda la naturaleza, creador de todos los seres, también de los pajaritos. Ustedes tienen contados todos sus cabellos. No teman, porque valen más que muchos pájaros. ¡Qué espectáculo! Porque ñañanduja ya echamba epa peñan de yara e ñande amba ella va lleva ñandemo pu akane y nos sensibiliza añandembo pu agua suave. Te abre el corazón, ¿verdad? Si uno entiende y si uno escucha, ¿verdad? Lo que le está diciendo aquí, no teman a esos. Ese que simplemente puede matar la vida física, tu cuerpo, esa naturaleza, que en el fondo, ¿verdad? Y en esa reflexión también filosófica de la ciencia, interesante, ¿verdad? Porque el hombre tiene la capacidad, cuando aquel físico, ¿verdad? Dentro de su reflexión dice que ninguna energía, ¿verdad?, se pierde de por sí. Todo se transforma. O sea, nosotros, nuestro cuerpo, y por eso es que el Evangelio de cierta manera te está diciendo lo mismo, desde una reflexión un poquitito más sofisticada, filosófica, y podemos decir en este sentido, ¿verdad?, de un pensamiento intelectual profundo del hombre, que dice que el hombre es energía, ¿verdad? Que el hombre es energía. Entonces, toda la energía que nosotros tenemos, todo lo que nosotros hoy somos, hueso, carne, sangre, todo eso, lo tomamos de la misma naturaleza. Y todo eso lo volveremos a dejar. Todo se transforma. Ahora se transformó en nuestro cuerpo. Ñandego Yaipurú entonces lleva la misma naturaleza, los dones que el Señor nos ha regalado. Hoy alguno veía, ¿verdad?, que nosotros somos lo que comemos. Es interesante, todas estas cosas, estas reflexiones, que de cierta forma nos ayudan a entender lo que justamente el Evangelio nos está diciendo. Porque pepita teórico ave en el sentido material, porque todo esto es energía y todo esto es material descartable, ya es bella, descartable. Pero ahora agrega, y esto es lo esencial y lo fundamental, ¿verdad?, que San Lucas vuelve a tomar. Ustedes teman más bien a aquel, dice, que les pueden, tienen que temer, dice, al que les puede arrojar a la Gehenna. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía
a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñandeyarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñandeyarañe YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Dogmas sobre las últimas cosas. La muerte y su origen. La muerte en el actual orden de salvación es consecuencia primitiva del pecado. El cielo, el paraíso. Las almas de los justos que en el instante de su muerte se encuentran libres de toda culpa y pena de pecado, entran directamente en el cielo. El infierno. El infierno es una posibilidad gracias a nuestra libertad. Dios nos hizo libres para amarlo o también para rechazarlo. Ahora, si el cielo puede ser representado como un gran tamiz donde todos viven en plena comunión con Él, entre sí y con Dios, el infierno puede ser visto también como una soledad, una división, ausencia del amor, y esto genera y mantiene siempre esa vida de angustia, de infierno. Ahora, se debe pensar que la voluntad de Dios es la vida y no la muerte de quien realmente ama y busca a Dios. Jesús vino para salvar y no para condenar. En el límite, Dios no condena a nadie al infierno. Es nuestra opción fundamental que va a ser formada a lo largo de toda la vida por nuestros pensamientos, nuestros actos, nuestras omisiones. Y esto es lo que confirma o no el deseo de estar con Dios para siempre. De cualquier forma, no se puede usar el infierno para convencer a las personas a creer en Dios o a vivir la fe. Esto favorecería la creación de una religiosidad infantil y puramente exterior. Se debe privilegiar el amor y no el temor. Solo el amor mueve los corazones y nos hace adorar a Dios y amar al prójimo en espíritu y vida. El purgatorio. Las almas de los justos, que en el instante de la muerte están agravadas por pecados veniales o por penas temporales debidas al pecado, van al purgatorio. El purgatorio es estado de purgar, es decir, de purificación. El fin del mundo y la segunda venida de Cristo. En el fin del mundo, Cristo, rodeado de majestad, vendrá de nuevo para juzgar a todos los hombres. La resurrección de los muertos en el último día. A los que creen en Jesús,
y comen de su cuerpo y beben de su sangre, el Señor les promete la resurrección, el juicio universal. Cristo, después de su regreso, juzgará a todos los hombres. Esto lo leemos en Mateo 25:31, también lo leemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17:31. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Y sé que estás aquí. Tu gracia sobre mí.
gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos aquí nosotros reflexionando sobre la palabra de Dios, sobre el Evangelio de San Lucas, que nos anima, que nos empuja, que nos estimula siempre a hacer un camino de santidad. Anique Ñandere Sarayupeagui, porque esta es la propuesta del Evangelio, esto es lo que el Señor nos va regalando. Y nosotros estábamos hablando siempre de esta tercera partecita, que es el Espíritu y el triunfo de los que esperan en Jesús. Ese Espíritu de Dios que renueva al hombre, decíamos por una parte, no nos olvidemos que existe el espíritu perverso, decíamos nosotros según San Lucas, es decir, todo aquello que viene a ser como el famoso Belzebul. ¿Se acuerdan que en un momento nosotros leíamos y decíamos que los fariseos vienen y le dicen, ¿cómo es esto? Este Jesús está expulsando todo con el poder de Belzebul. Eso encontramos en el capítulo 11, ¿se acuerdan? Del versículo 14 en adelante. Dice, Jesús estaba expulsando a un demonio que era mudo. Apenas salió el demonio, el mudo empezó a hablar. Entonces el triunfo de la fuerza de un Dios, Oyejeaba, ¿verdad?, que entra en nuestra historia, que nos libera, que nos purifica. Esto quiere decir que el reino de Dios está en medio de nosotros, ¿verdad? Porque esa es la propuesta de los evangelistas. No nos quedemos, ya hemos dicho tantas veces en los otros cursos bíblicos, pero es importante volver a recordar, bueno, aquí luego Jesús es un taumaturgo, Jesús es un milagrero, Jesús oyapó estilo payelendo, uno mismo lleva peñan de yara lo yapó, una cosa mágica, ¿verdad? Uno más de los tantos, ¿verdad?, que se puede hacer. Con alañan de yicua ponanas o pealañan de forma ponanas y apalañan de catequesis. Porque lastimosamente yo les puedo decir con estos 27 años de vida sacerdotal que de repente me vienen muchos cristianos, muchas personas que andan en estas cosas. En la cuestión de del payé, que hay ponda o pununda yera, y payé, o pear en la uchupe, la jetamba y bahía. Cualquier cosa le dice. Y cómo nos falta educación catequética, bíblica, queridos hermanos. O faltañan de ñañemo tiempo, míquenas añañe, pero añas endubeñan de yarañeru, de verdad. Porque hasta en la televisión hay de estos payeceros y de estas prueberas y de estos que te echan las cartas, que hacen sus programas. Y estos son farsantes, queridos hermanos, así como suena. Añadeñas endu, añañemo y upebe ayarovia. ¿Pero por qué? Va a herender la aerovia. Y porque sos ignorante, porque nereñe formáis en el camino de Dios. O faltañan de upea, lleva ya polañan de catequesis, ñas endubeñan de yarañe. Va para las isejas, va y se pañan de y interpretan. Porque hay muchos también, y eso yo siempre digo, ¿verdad?, sobre todo de las sectas, que toman la misma religión, ¿verdad?, en nombre de Dios, que hacen su iglesia y ahí y te dicen cualquier macanada, ¿verdad? Algunos poco la necana ya pone pea el Espíritu Santo, que esto de aquello, donde le 5 demonios, donde le pea, donde le amoa. Jamás es de. ¿Entienden, queridos hermanos? Entonces tenemos que estar muy atentos y tenemos que mirar lo que verdaderamente el contenido de la palabra de Dios nos está pidiendo y cómo tenemos que caminar. ¿Qué es lo que verdaderamente la comunidad, la iglesia nos está diciendo como interpretación y como fuerza de un Dios que nos renueva y que nos quiere? Entonces, queridos hermanos, esto es demasiado importante que tengamos en cuenta, ¿verdad? Y entonces, aquí dice que Jesús estaba expulsando a un demonio que era mudo. Entonces, esto también es interesante, ¿verdad? La mudez. ¿Qué significa un demonio que te deja mudo? El demonio que te deja mudo quiere decir aquel que vive como si fuese nada, ¿verdad? Aquí de Reimba Bebé, aquí de Mara, ni fu ni fa. Ni nandero, ni ndajakui de Mara,
todo es igual, ¿entienden? Ese quiere decir no entrar en la cancha, no mojar la camiseta, no entender y no adherirte, neñe, prende y naveñan de yarareje ayer. Eso quiere decir el mudo. El mudo está ahí, ¿verdad? Silencioso, silencioso. Y eso es peligrosísimo, ¿verdad? Porque podemos comparar, ¿verdad?, al demonio mudo, por ejemplo, diciendo que es como un cáncer, ¿verdad? El cáncer es silencioso. El cáncer es mudo. De Irinemae. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy, en este día en que se nos presenta, como siempre, la palabra de Dios a través de la carta del apóstol Santiago, el primer obispo de Jerusalén. Upea Santiago, muy pona ñande hinaye pañande la peo ella cañande ñandemba ella pañande ya poena. ¿Cómo tenemos que presentarnos como verdaderos cristianos? O moñepunuba y cuego hija es ñande ni que petituea dice, ni que petituea. Hay que vivir verdaderamente de acuerdo a lo que el Señor nos propone, pero con esa firmeza. Estamos en el capítulo 2, versículo 14, 24, luego el 26. Idea central. Lo mismo que un cuerpo que no respira es un cadáver, también la fe sin obras. Hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Es que esa fe lo podrá salvar? Supongamos que un hermano o una hermana andan sin ropa y faltos de alimento diario y que uno de ustedes les dice, Dios les ampare, abríguense, llénense el estómago y no le dan lo necesario para el cuerpo. ¿De qué le sirve? Esto pasa con la fe. Si no tiene obras, está muerta por dentro. Alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Enséñame tu fe sin obras y yo por las obras
te probaré mi fe. Y así continúa. Oyo queridos hermanos. La fe sin obras no funciona, de Santiago. Santiago es muy práctico y muy directo. No podemos decir simplemente, dicatuila ya la pareilla de UPA, lleva. Fe sin obras. Lastimosamente que muchas veces, malentendiendo a San Pablo, los protestantes dicen la fe, y simplemente sin apuntar al elemento elemental y fundamental que es mostrar verdaderamente lo que es la fe. Muéstrame tu fe sin obras, que yo te mostraré mi fe por medio de mis obras. Queridos hermanos, qué importante, al final nos dice también San Mateo, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve en la cárcel y fuiste a visitarme, estuve enfermo y me devolviste la salud. Queridos hermanos, hoy una vez más el Señor nos llama a ser bien prácticos. La vida cristiana no es simplemente ideas ni filosofía. La vida cristiana es un modo de vivir. Vivimos de acuerdo a los principios y a los valores que el Señor nos regala. Y hoy, una vez más, escuchando aquí a Santiago, primer obispo de Jerusalén, nos ponemos en este camino. Fe sin obras es muerta. Muéstrame tu fe sin obras, que yo te mostraré mi fe por medio de ese amor que le tengo a mi hermano y por eso hago algo por él. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Los dogmas sobre el Papa y la Iglesia. La Iglesia fue fundada por el Dios y hombre Jesucristo. Cristo fundó la Iglesia, que Él estableció los fundamentos sustanciales de la misma, no tocante a la doctrina, culto y constitución. Cristo nombró al apóstol San Pedro como primero entre los apóstoles, eso lo encontramos en Mateo 16, 18, como cabeza visible de toda la Iglesia, Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, del 8 al 11, confiriéndole inmediata y personalmente el primado de la jurisdicción. El pontífice romano es el sucesor del bienaventurado Pedro y tiene el primado sobre todo el rebaño. El Papa posee el pleno y supremo poder de jurisdicción sobre toda la Iglesia, no solamente en cosas de la fe y costumbres, sino también en la disciplina y en el gobierno de la Iglesia. Conforme esta declaración, el poder del Papa es de jurisdicción universal, supremo, pleno, ordinario, episcopal, inmediato. El Papa es infalible siempre que se pronuncia ex cátedra. Para comprender este dogma conviene tener presente, sujeto de la infalibilidad papal, es todo papa legítimo en su cualidad de sucesor de Pedro y en otras personas u organismos, por ejemplo, congregaciones pontificales a quien el Papa confiere parte de su autoridad magisterial. Ahora, el objeto de la infalibilidad son las verdades de fe y costumbres reveladas o en íntima conexión con la revelación divina. La condición de la infalibilidad es que el Papa pronuncia ex cátedra y solo cuando pronuncia ex cátedra. Que hable como pastor y muestre a todos los fieles haciendo uso de su suprema autoridad, que tenga la intención de definir alguna doctrina de fe o costumbre para que sea creída por todos los fieles. Las encíclicas pontificales no son definiciones ex cátedra, tampoco no pueden estar en contradicción con el magisterio. La razón de la infalibilidad es la asistencia sobrenatural del Espíritu Santo que preserva al sumo maestro de la Iglesia de todo error. La consecuencia de la infalibilidad es que la definición ex cátedra de los papas
sean por sí mismas irreformables, sin la intervención ulterior de cualquier autoridad. La Iglesia es infalible cuando hace definición de materia de fe y de costumbres. Están sujetos a la infalibilidad. El Papa, cuando habla, es cátedra. El episcopado pleno con el Papa, que es la cabeza del episcopado, es infalible cuando se reúne en concilio ecuménico o disperso por el rebaño de la tierra, enseña y promueve una verdad de fe o de costumbres que siempre fue enseñada por la Iglesia. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Estos que están, ¿verdad?, con estos estudios y que son profesionales, ¿verdad? Es interesante. Sé que alguna vez años que está, ¿verdad?, así con algunos doctores, doctoras que son especialistas, ¿verdad?, con la oncología, ¿verdad? Oncólogos, oncólogas. Es interesante. Ya por donde yo sé, yo estaba en tu sello, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué? Porque me gusta después comparar y entender, ¿verdad?, lo que significa también el pecado o lo que significa justamente la fuerza del mal. Aquí habla y te está diciendo una comparación y le pone el nombre del daimón, del demonio, es decir, ese mal que nosotros tenemos en nuestro corazón o nuestra vida. Y entonces, ¿qué pasa, queridos hermanos, aquí? Que justamente entramos en una situación en que ese mal carugos hoy nos va carcomiendo. Tan chiquitito dice que es. Dice que es pequeñísimo, pequeñísimo. Que, hombre. Y sin embargo, ese pequeñísimo de esa enfermedad, después, cuando vos le tocas así, después se vuelve en una situación rabiosa y posible. Cuando te dice benigno o maligno. Ojalá que no sea el maligno todo el mundo, porque el maligno es poco ese y comienza entonces a expandirse, metástasis, y aquí justamente te está diciendo, ¿verdad? Apenas salió el demonio del mundo y empezó a hablar el mudo porque se quedó liberado, la muchedumbre quedó admirada, pero algunos de ellos decían: este expulsa a los demonios por el poder de Belzebul, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, exigían de él un signo que viniera del cielo. Aquí entonces nos volvemos a centrar. ¿Qué es lo que pide la gente? La gente yeruremía, lleva como diciendo, exigen de él un signo que viniera del cielo. Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo: un reino donde hay luchas internas va a ruina y sus casas caen una sobre otra. Entonces Jesús les pone esta comparación. Anina la pendeuros, amigos. ¿Qué es lo que ustedes están queriendo hacer? Lo que ustedes están queriendo hacer es solamente difamarme. Lo que ustedes están queriendo hacer, ¿saben qué es? Solamente cerrarme la puerta para que yo no haga el bien. Porque la fuerza del mal actúa así. En otros pasajes, ¿se acuerdan? No sé, que aquí mismo habíamos leído, por ejemplo, el endemoniado de Gerasa, por ejemplo, ¿se acuerdan? Ese viene gritando cuando le ve a Jesús. Y entonces le dice: ¿qué quieres de nosotros? ¿Tú vienes para destruirnos a nosotros? No queremos que nos destruyas, queremos seguir haciendo el mal, en síntesis. Pero carusego a Regina. Imagínense, queridos hermanos, entonces, esta es la reacción del mal. Y con simples palabras, así, porque según el gran especialista, te voy a decir en simples palabras, padre, dice. Ahí dice, entonces, P y Bahía, ese maligno, es justamente eres poco ese, añade que porque eres poco ese, y es peligroso porque
comienza a expandirse. Entonces hay que estar muy atento, hay que estar muy atento. Entonces, si es benigno, entonces se queda como enquistado ahí, ¿verdad? Y entonces hasta tener más posibilidades, ¿verdad? De hacer algo como para poder solucionar esa cuestión, ¿verdad? Bueno, queridos hermanos, así entonces estamos reflexionando y me parece que es esencial y fundamental, ¿verdad? De este camino que estamos haciendo. La palabra de Dios que nos anima, el Evangelio de Jesús que nos entusiasma y sobre todo esto que nos está ayudando también, ¿verdad? A nosotros para hacer camino verdaderamente de salvación. Vamos a volver y vamos a seguir reflexionando sobre este tema, queridos hermanos, que nos ayuden también a nosotros, estudiando a San Lucas, en este caso su propuesta, su Evangelio, a dar pasos concretos de santidad. Me despido de ustedes en el día de hoy, les dejo la bendición de un Dios que nos ama y que nos quiere, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.